Una historia, una razón, un momento reservado. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo capítulo de Momento Reservado. En este caso, hoy vamos a charlar con un candidato a concejal de la ciudad de Avellaneda. Digo candidato porque no tiene internas dentro de su partido. De todas maneras, hay que cumplir con las formalidades y debe sacar el 1.5% de los votos para transformarse en candidato. Actualmente es presidente del Consejo Deliberante, es un conocido escultor y una persona con la que es muy agradable charlar. Estamos hablando de Tomás Franzoy. Hola Tomás, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Bien? Sí, Sergio, gracias. Bueno, ¿cómo llevas esto de ser concejal? Se incorporó bien a mi dinámica de la vida. ¿Sí? Va bien, sí. ¿Te cuestan algunas cosas? Porque digo, en la función pública hay como situaciones en las que uno tal vez no puede elegir tanto, ¿no? No me ha tocado estar en los 4 años que estaría cumpliendo ahora de gestión una situación en la que me cueste elegir. Acordemos también de que nos tocaron 4 años especiales en los últimos 4 años. No son 4 años de gestión normal. Iniciamos 2020 con la pandemia, se prolongó a 2021, dengue, etc. Estamos transitando un periodo de transición también de autoridades en Avellaneda, así que acompañando ese proceso, pero estoy bien, estoy cómodo, buen equipo. Ajá. Tommy, en algún momento de tu vida, digo, esto que encontraste como oficio, como profesión en la cual vivir, donde sos un tipo reconocido en el mundo por tu trabajo, ¿pensaste que ibas a llegar a tener un desempeño público tan destacado? Sos presidente del Consejo Deliberante, nada más y nada menos. Hubo un momento donde ya el grado de relacionamiento en el que me movía empezaba a tirarme pautas de que podía llegar a ser invitado. Ajá. Por mi actividad en diferentes comisiones o por mi manera de ser también, de siempre encarar cuando tenía un proyecto y hablar con quien tenga que hablar y charlar abiertamente con quien sea, me fue generando vínculos, abriendo puertas y yo vislumbraba de a poco una posible invitación a la participación, pero nunca le había prestado atención como para poner el foco ahí y encaminarme en esa dirección puntualmente. Esa decisión la tuve que tomar el día que me llama Dionisio y me dice, ¿te gustaría ser concejal? Ahí fue recién cuando tuve que tomar la decisión. Ajá. Y digamos, ¿pensaste que aceptar esa invitación, esa responsabilidad también, iba a compatibilizar con tu trabajo? Ese era un desafío. Lo que hice fue conversar con otros concejales también que desempeñaban el rol del concejal y también se iban con su propio emprendimiento. Convengamos que Avellaneda, por el rango, la categoría de ciudad que tiene, por la cantidad de habitantes y demás, tiene consejos chicos y consejos donde los sueldos no son altísimos. En este momento, Tomás Franzoy, con una familia de 5 integrantes, sería imposible llegar a fin de mes solamente con el sueldo del consejo, concejal, claro. Teniendo en cuenta que tenemos nosotros la potestad, si quisiéramos los concejales, de manejar el sueldo propio. Ajá. Pero no apuntamos en esa dirección. Siempre se cuidó mucho eso en Avellaneda, ¿eh? Yo encuentro una riqueza. Porque, digamos, es más como una absoluta vocación de servicio. Si bien es cierto, cobran, tienen un sueldo, etcétera, pero es un sueldo que como decís, bueno, no te alcanzaría para llegar a fin de mes, digamos. Hay que tener mucha vocación de servicio para eso. A ver, partamos de la base de que en el momento en que yo decido, hablo de lo particular, después cada caso va a ser distinto en la vida de cada concejal o de cada funcionario público. En el momento que yo decido ser concejal estaba buscando un espacio donde poder volcar vocacionalmente ese llamado que yo tengo de poder hacer algo por los otros. Eso, en otros años, en otra época, se veía cubierto por mis roles en la pastoral de juventud, en pastoral diocesana, en actividades de la Iglesia Católica. En los últimos años, después de habernos casado, les cuento a la gente que tengo esposa, tenemos 3 hijos, se nos volvía difícil encontrar el dónde seguir haciendo este tipo de actividades. Sí, por la actividad familiar, fundamentalmente. Sí. O sea. Y por la dinámica propia de cómo se organizaba nuestra familia. Sí.
Mi señora también, digamos, gran parte de nuestro noviazgo lo transitamos en los grupos de la iglesia. Y se nos volvía difícil encontrar un lugar donde se vuelva efectivo ese tiempo que uno ponía, digamos, restándoselo a la familia. Entendíamos y entendemos que nuestro principal compromiso como ciudadano, y si querés verlo como laico, está en cumplir bien tu rol de padre. Sí, el rol y tu de laburo. Estado. ¿Ah? Entonces, bueno, me surge esta posibilidad y lo veo como algo positivo, como un espacio positivo donde poder poner tiempo y energías en función del crecimiento de la ciudad. Uh-huh. Si yo lo analizaba económicamente, mi respuesta era otra. Claro. Laboralmente me encontraba y creo que sigo estando en un buen posicionamiento, digamos, que me permite seguir creciendo, seguir explorando. Entonces, desde lo económico no era la salida, la salvación económica, decir, entro a trabajar, porque incluso sabía que no entro necesariamente a una carrera política, me llamaban para un compromiso temporal que duraba 4 años, con posibilidad, digamos, luego, si podía tener una inserción positiva en el equipo de gestión y demás, bueno, seguir trabajando. Pero yo no entro como diciendo, bueno, acá me meto y acá quedo para siempre. ¿Se entiende? Entonces lo tuyo es finito acá, digamos, ¿no? En algún punto se termina. Y sí. A ver, la política como carrera también es una carrera digna y seria. Sí, sí, claro. Pero yo lo entendí en ese momento cuando me invitan como un compromiso temporal de 4 años, Y que hoy, es lo que dura el mandato de un concejal. ¿Y hoy lo mantenés eso, digamos? Bueno, cuando íbamos terminando el mandato, todavía no termina, digamos, iba terminando el periodo donde tienen que definirse quiénes son los nuevos candidatos y demás. Yo me junto con Gonzalo y le digo, mi predisposición está sobre la mesa. Estoy disponible. Si ustedes consideran el equipo que tiene que elegir los candidatos, del cual no iba a formar parte yo, porque si estaba sobre la mesa mi nombre, son otras las personas que lo charlarán. Sí. Si ustedes consideran que es positivo para la ciudad y para el equipo que yo siga, está a mi disposición. Uh-huh. ¿Y crees que estos serán los últimos 4 años? ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Qué buena pregunta. El país y el mundo, el país y nuestra región están en procesos dinámicos que tienen muchas variables, digamos. Muchas. Sí. Nosotros intentamos... La misma ciudad ha tenido, digamos, bueno, en este tiempo que políticamente se ha visto convulsionada, Diony fue al Senado, ahora es candidato a diputado, Gonzalo, que estaba en el consejo, pasó a ser intendente, ahora va por la reelección, sería, ¿no? Pero, digo, Avellaneda también ha vivido un momento vertiginoso en estos últimos años, que tal vez como nunca, creo yo, en su historia Avellaneda ha tenido, digamos, tantos cambios, ¿no? ¿Así? Yo coincido plenamente, Sergio, porque las anteriores transiciones fueron con mandato cumplido. Y en este caso fueron oportunidades y posibilidades que surgieron y que fueron haciendo que los tiempos se aceleren. Para mí es un privilegio y es un honor poder estar presente en estos momentos en la ciudad. Sé que en momentos de cambio se necesitan mentes serenas en los diferentes espacios. Yo me considero una persona reflexiva, pero también una persona de acción. Pero no me considero una persona que vaya al choque y demás. Y en esta transición, haber logrado una transición en paz, sí, tranquila. Creo que también es un mérito que hay que reconocerle de madurez a la ciudad. A toda la ciudad me refiero, sí. No te hablo de nuestra gestión, de nuestro equipo, a todos los equipos. Sí, porque también la oposición y los otros partidos políticos, si bien es cierto, han tenido su momento de crítica o de desacuerdo, pero digamos, fue una transición tranquila dentro de todo, ¿no? Porque podría haber sido mucho peor, por cierto. Exacto, es que, a ver, yo creo que las discusiones de política y demás, es necesario que existan necesarios los desacuerdos, y creo que eso fue un poco lo que fue ocurriendo en este tiempo. Cuando se vuelven violentas y arrastran a la gente a enfrentarse entre sí, digamos, ahí es donde ya pasa la barrera de lo que es una discusión sana y una transición saludable. Por eso te decía, creo que pudimos llevarla adelante de una manera que conservó la paz social en la ciudad. Sí. Más allá de la cuestión esta que tiene que ver con la transición y con este tiempo vertiginoso que vive la ciudad,
¿cuál cree que es el principal problema a resolver durante los próximos 4 años en Avellaneda? Porque, a ver, si vos decís, es una ciudad que tiene los servicios cubiertos, tiene sus necesidades, tiene agua en toda la ciudad, tiene cloaca prácticamente en toda la ciudad, avanzan las obras de pavimentación, hay barrios que se van extendiendo, obviamente, que necesitarán más infraestructura, pero me parece que pasa por lo social sus necesidades. ¿Cuál crees vos que es la necesidad más importante a resolver o a trabajar, no? Bien, partamos de la base de que las mayores necesidades que está teniendo la gente de nuestra ciudad, los ciudadanos de Avellaneda, no corresponden a una respuesta, una solución inmediata en responsabilidad del municipio local. Responde a otras esferas, hablemos de salud, hablemos de educación, de seguridad. Ahora, eso no nos exime a nosotros de planificar en función de generar posibilidades que sean superadoras para ese tipo de situaciones. A mí me parece, y estos días lo charlábamos con otra gente, Avellaneda tiene que seguir manteniendo vivo el espíritu emprendedor y el espíritu de esperanza. ¿Por qué digo eso? Porque estamos en un momento donde la gente empieza a mostrar signos de que va perdiendo la esperanza. Y hablo de la esperanza como una cuestión social clave para seguir existiendo, digamos, para seguir apostando a crear, a innovar, a emprender. Entonces, como gestión, creo que lo fundamental es seguir generando las posibilidades, seguir mostrando que se puede, apoyando a las personas que necesitan salir adelante, que ponen de su parte y necesitan un extra, gestionando nosotros como nexo con las demás instituciones que sí les corresponde ayudar o otras instituciones que ajenas a la gestión pública local, provincial o nacional, que también están dispuestos a invertir en nuestro territorio. Entonces, si nosotros como gestión logramos mantener viva la esperanza de la gente, mostrándole que se puede seguir adelante, podemos superar este momento que trasciende la crisis de una ciudad como Avellaneda. Sí. Estamos en un contexto complicado. Sí, claro. Y claro. Avellaneda, si invito a la gente que preste atención, más allá de las fallas que podemos tener y que seguro tenemos, más allá de las falencias, de las carencias, es una ciudad que sigue en franco crecimiento, en franco desarrollo y de una manera organizada. Es imposible llegar a todos. Siempre intentamos, digamos, uno intenta poder dar respuesta a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Pero me parece que la clave no está en cuánta gente podés ayudar. La clave está en a cuánta gente podés mostrarle que es posible generar algo. De esa manera se va generando la ciudadanía. Digamos. Qué interesante esto que decís. Durante el gobierno de Escarpín se lanzó un programa que a mí me pareció fantástico, que era aquel de conservar ciertos atributos, ciertas condiciones del ciudadano de Avellaneda, ¿no? Una de ellas era esta, el de la esperanza, el del trabajo, digamos, conservar estas cosas que han hecho de Avellaneda lo que es, porque en definitiva, más allá de los gobiernos, Avellaneda la ha hecho su propia gente, digamos, ¿no? Totalmente. Y yo he notado que en este último tiempo, tal vez por las condiciones socioeconómicas de la nación, bueno, también por falencia, como decía vos, de la provincia, hay un sector que tal vez se ha ido perdiendo, digamos, de esos valores, ha ido perdiendo esos valores y ha ido encontrando otra manera de sobrevivir, porque ya no se trata de vivir, sino de sobrevivir. Y a mí me parece realmente interesante que podamos pensar en que seamos gestores de nuestro propio destino, digamos, ¿no? No ser el papá Estado del cual tenemos que esperar todo, ¿no? Sí. Hace unos años atrás, varios años antes de que esté incluso trabajando en la gestión pública, charlábamos con un filósofo, Raúl Mota, y él decía que papá Estado no existe. O sea, que construyamos nosotros como ciudadanos nuestro propio presente y nuestro propio futuro. Luego, a partir de ahí, lo que podamos recibir será bienvenido. Es muy difícil de aplicar y de interpretar, pero él decía, partamos mejor de la base de que el Estado no existe. Es difícil decirlo porque yo estoy desde la gestión y yo creo que el Estado sí existe, pero a ver, él lo planteaba de una manera disruptiva. Entonces, generar uno su movimiento y obtener un marco
que te permita crecer, es lo que nosotros estamos tratando, de que el emprendedor, de que el innovador o el que viene trabajando una línea tradicional también de productos encuentre un marco que lo ayude y que lo contenga. Pero no está en nuestras manos poder solucionar una crisis que excede desde todos los ángulos lo que podemos llegar a ser como una ciudad. Entonces, vincular, por un lado, lo que te decía, ser intermediarios, y por otro lado, intentar captar mediante proyectos internacionales fondos, capitales e intereses que puedan ser invertidos en Avellaneda. Hay un ejemplo, vos estás muy relacionado con el arte, y yo creo que de alguna manera este tipo de cosas que tienen que ver más con la existencia propia del ser y no con el día a día. ¿Y por qué hablamos de esta manera? Porque yo considero que Avellaneda el día a día lo tiene medianamente cubierto, aunque como siempre no se llega a todo, pero hay un ejemplo muy claro que realmente es asombroso. En Barrio Cooperación, Analía Díaz formó un coro de niños, hace 10 años o 15, en el que me enseñó a tocar la guitarra, a cantar en la iglesia, en la capilla. Y de ese coro de niños han salido al menos 5 o 6 profesores de música. Muchos de ellos están trabajando ya en las escuelas de Avellaneda. Es un ejemplo en que a veces no necesariamente tiene que ver con, con las líneas tradicionales, el arte, la música, enaltecen y engrandecen no solamente la vida en sí de la persona, sino también sus proyectos, sus sueños. Esto que decías vos de la esperanza, ¿no? Hay que tener esperanza. Sí. A veces cuando intento dar una lectura de la historia de la ciudad, me encuentro que voy dando una lectura también a la propia experiencia de mi vida, digamos. Entonces, yo nací en el 77. Avellaneda era otra cosa en esa época. Sí. Y me fui criando prácticamente con la Avellaneda que hoy es. Y las oportunidades a mí más importantes que fueron generando un cambio en mi vida se dieron en el contexto de oportunidades creadas por la ciudad. Yo soy un pibe, me refiero porque entiendo. Me identifico, digamos, con mi pasado, un pibe criado en un contexto rural, en una escuelita chiquita, compartiendo salones entre varios grados, sin muchos recursos en lo económico, pero con una gran riqueza social en el entorno familiar en el que me había criado. Muchas experiencias, digamos, de las buenas y de las no tan buenas. Y ese pibito que tenía 10 años cuando lo llevaron al centro cultural, que recién empezaba también, prácticamente también me fui criando junto con el centro cultural. Y con su desarrollo, que hoy es monstruoso, ¿no? Bueno, yo conozco ese proyecto desde que era proyecto y parecía una locura soñar con que algún día todo eso se iría a concretar a lo que es hoy. Bueno, ahí el centro cultural a mí me abrió la posibilidad no únicamente de aprender arte, sino de relacionarme con gente de todas las realidades que había en la ciudad, con la inocencia propia de un chico, pero hoy, 36 años después, esos nexos y esos vínculos que se crearon ahí generan y abren puertas al presente, digamos. La misma gente con la que me relacionaba en aquel momento, hoy son papás de familia, son encargados, directores de alguna escuela, encargados de algo, responsables de otra cosa, o necesitan una mano nuestra y somos nosotros los que podemos ayudarlos. El grado de vinculación que me permitió esa simple experiencia de asistir a un taller cultural. Y te llevó a conocer el mundo, digo, ¿no? Y bueno, es parte de lo que uno va haciendo, digamos. Pero haber conocido desde chico lo que es la carencia y hasta bastante avanzada la edad, digamos, yo tuve que autogestionar mis ingresos desde chiquito, digamos. Desde que empecé a tallar, empecé a vender cosas para poder comprar lo que yo necesitaba. No existía la posibilidad en casa de darme los fines de semana tanta plata para que salga a comer una hamburguesa o nada. Entonces, empecé a vender tallados, digamos, a mis tíos, a los amigos de mis tíos. Me compré la primera bicicleta 0 kilómetros cuando empecé la industrial. Primer año de la industrial,
Creo que debo ser el primero al que le han robado la bicicleta. ¿En Avellaneda? Sí. Mirá, esta es la noticia. Yo la había terminado de pagar, la había comprado en cuotas. Las primeras todoterreno le llamábamos, que eran como la mountain de ahora para hacer los cambios. Y bueno, me la terminaron de robar y estaba vendiendo más tallados para salir a comprar. A ver, yo suelo no quedarme cuando me pasa algo negativo, ya estoy pensando cómo reconstruir sobre eso. En ese sentido, digamos, me sitúo en el grupo de la gente que hace, no la gente que rompe. Si tengo que modificar algo hecho, se modificará, pero no soy de los que salen a romper. Suelo pensar que la mejor manera de ir transitando la vida es ir haciendo un balance de qué es lo que tenés y con lo que hay hacer lo mejor posible. Y si se puede ir consiguiendo cosas, ya sabes qué es lo que te falta. Desde ahí construyo, digamos, y desde ahí también es mi mirada, porque eso nos pasa, hago una metáfora aquí con mi vida laboral artística. Cuando llego a un evento internacional, nos habían dicho que los troncos iban a tener 1 metro de diámetro, llegás y tienen 40 centímetros. Entonces, ¿qué haces? Te pones a llorar y a gritar por la injusticia de que ya estás ahí. O sea, ahí el tronco tiene 40, ¿cuál es la mejor obra que puedo hacer con esto? Claro. En la gestión también, digamos, uno llega, idealmente le gustaría poder tener recursos, tener un montón de cosas, tener plata, una billetera sin fondo para hacer todas las obras. Bueno, eso no existe. ¿Qué es lo que existe? Esto. Con esto que hay, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Y que es lo más importante, ¿no? Y sí. Y a partir de ese diagnóstico empezar a trabajar, mirando lo cotidiano y mirando para adelante, planificando, digamos. Que eso es lo que me gusta de este equipo de gestión, por eso también me sumé. Es una gestión que yo la encuentro que tiene buena vista para el día a día, pero también una buena mirada hacia adelante para la planificación. Sí, es que yo creo que no puede haber una gestión de gobierno que se mantenga en el tiempo sin planificación, sin mirar para adelante. El día a día te ahoga y no te permite pensar. Por eso es complicado encerrarse mucho en el día a día, Claro. Sobre todo porque tenemos la conciencia de que es imposible dar solución a todo, pero no hablo únicamente de la gestión, volvemos a lo personal. Sí. O sea, uno sabe que en la vida cotidiana tiene que ir gestionando prioridades, y en la gestión es lo mismo. Es igual. Tommy, gracias por venir, una charla muy interesante. Un gusto. A esa cámara que está ahí, me gustaría que le cuentes a la gente. Bueno, la pregunta es siempre la misma, ¿por qué te tiene que votar? Pero yo la voy a cambiar con vos, porque me parece muy interesante esto que contás. Esto de no perder la esperanza y de ser artífice de tu propio destino, ¿no? Contale a la gente que se puede. Ese pibe que salió de la escuelita que compartía grados, al primero que le robaron la bicicleta en Avellaneda. Contale a los chicos que tal vez hoy están en la esquina o están sin un sueño, sin un anhelo, sin un futuro por delante. Contale que se puede. Ahí. Bueno, me puso acá Sergio en una situación filosófica de responder. Yo lo que les puedo contar es de la experiencia. A uno no tiene que importarle cuánto le falta, lo que uno tiene que mirar es qué es lo que tiene. En función de eso siempre va a poder construir. Yo estoy seguro que todos tenemos a alguien que se preocupó por nosotros, que se preocupa por nosotros y que nos quiere ayudar. Entiendo que a veces podemos estar enojados cuando somos chicos, no entendemos bien lo que pasa, pero elijamos contra qué rebelarnos. No podemos rebelarnos contra todo. Hay gente que intenta ayudarnos. Hagamos foco en eso y vamos a encontrar un camino seguro y gente que nos acompañe. Y esa es la clase de jóvenes que estamos necesitando en la ciudad. Chicos que todavía crean que es posible seguir adelante. Desde mi testimonio yo les digo que se puede, que es importante creer que se puede y a partir de esa intención de crecer seguro encuentran la manera de hacerlo. Vamos. Tomás, un placer. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Un nuevo capítulo de Momento Reservado. Muy interesante la charla con Tomás. Muy, pero muy interesante. Sobre todo por esto de poder ver que uno cuando se empeña y tiene los objetivos claros y la mirada precisa en el momento adecuado, puede hacerlo. Avellaneda lo ha hecho a lo largo de su historia. Es momento que lo sigamos haciendo. Y si todavía no lo hicimos, que empecemos a hacerlo. Gracias por estar.